Necesito ayuda. Tengo que vender mi casa antes de comprar la casa nueva. ¿Por dónde empiezo? Esta es una pregunta que recibo todo el tiempo, así que manténganse en sintonía porque hoy les estaré dando unos consejos. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces con Better Homes and Gardens en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. ¿Recuerda cuando compró su primera casa y estaba nervioso por el proceso, pero lo logró y llegó el día del cierre? Todo lo que tenías que hacer era preocuparte por ser un comprador en esa transacción. Ahora quieres mudarte a tu segunda, tercera o cuarta casa y tienes que preocuparte por ser el comprador y el vendedor. Necesitas el equity de tu casa actual para comprar la próxima. Ahora el estrés se multiplica. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque hablo con muchos de ustedes. Así que hoy haré todo lo posible para ayudarte. Consejo número 1. Sea consciente de sus finanzas. Existe una gran diferencia entre tener que vender su casa actual para comprar la próxima y querer vender su casa actual antes de comprar la próxima casa. Por supuesto, no quiere pagar 2 hipotecas al mismo tiempo. Nadie quiere hacerlo. Pero si técnicamente puede calificar para su compra de su próxima casa sin vender su casa actual, esa es una situación financiera diferente a la de aquellos que tienen que vender la casa para calificar para el préstamo en su próxima casa. Si entra en la categoría de querer vender su casa antes de comprar la siguiente, entonces tiene un poco más de libertad cuando se trata de comprar su casa, pues no tiene que usar las mismas contingencias que tendría que usar alguien cuando tiene que vender su casa. Esto le dará una ventaja en las negociaciones, especialmente en el mercado de vendedores, como es el ejemplo de ahora. Los vendedores en este tipo de mercado no quieren preocuparse por si su otra casa se vende o no. Probablemente tengan otros compradores que quieran comprar su casa y no tienen esa contingencia. Por supuesto, puede vender su casa actual y usar ese dinero, pero la diferencia es que no depende de que usted venda esa casa para comprar la siguiente, y esa es una gran diferencia. Por lo que si cae en la otra categoría y necesita vender su casa para calificar para la próxima casa, ciertamente no está solo. Eso le sucede a la mayoría de los compradores. Sin embargo, lo que debe comprender es que para proteger su depósito en garantía, sus ofertas para la próxima casa dependerán de la venta de su casa actual. Esta es una contingencia adicional que no todos los compradores tienen y es un obstáculo adicional para cerrar, porque muchos vendedores realmente preferirán no tener que preocuparse por esa contingencia adicional de su comprador. Un comprador que no tiene otra casa para vender es mucho menos arriesgado. Sin embargo, está bien si su oferta es la única que el vendedor tiene y sus términos están bien, entonces la mayoría de los vendedores la aceptarán. Así que no se preocupe. Quiero que todos sepan que es muy complicado en una situación de múltiple oferta, por lo que debe tener expectativas realistas. Consejo número 2. No pongas la carreta delante de los bueyes. La carreta en este caso es su próxima casa. Los bueyes es su casa actual. Si no puede comprar esa casa sin vender su casa actual, entonces realmente necesita concentrarse en la casa actual. Es tan fácil que las personas se sientan abrumadas y quieran estar entusiasmadas con su próxima ciudad o su próximo movimiento, que se pasan mucho tiempo concentrándose en investigar en internet, lo cual es genial. Sé que de hecho probablemente es por eso que muchos de ustedes están viendo este video ahora. Sin embargo, al comienzo del proceso realmente necesita dedicar la mayor parte de su tiempo y la energía a la venta de su casa actual, debido a que no puede mudarse a esa nueva ciudad y comprar esa casa más grande hasta que usted no venda su casa actual. Emplee la mayor parte de su tiempo concentrándose en preparar la casa para todas esas cosas que necesita, como por ejemplo ordenar y reparar. Involucren a su agente en su ciudad actual para que les dé consejos sobre qué hacer para preparar su casa y hacer todas esas cosas. Podría llevar mucho tiempo y podría llevar más tiempo de lo que cree. Así que comience ahora y cuando tenga tiempo extra, absolutamente puede navegar en internet y buscar casas en su nueva ciudad. Y otras cosas como ver videos sobre su nueva ciudad,
emocionarse con la mudanza, pero la prioridad tiene que ser preparar su casa para la venta, para que pueda venderla rápidamente y por la mayor cantidad de dinero. Consejo número 3. Si se muda a una nueva ciudad, necesita encontrar un agente en esa ciudad, por lo que al comienzo del proceso debe comunicarse por primera vez con los agentes en su nueva ciudad. Ahora, algunas personas se están mudando y tienen una compañía de relocación que los está ayudando y los provee un agente, y otras personas simplemente están actuando a ciegas. Si usted es una de las personas que tiene una compañía que le provee un agente de bienes raíces, tenga en cuenta que usted tiene derecho a elegir a la agente que les dan, y si tiene problemas con su agente, asegúrese de llamar a la agencia de la reubicación y ellos deberán poder ayudarlo, ya que todos saben que no todos los agentes somos iguales. Si no está usando una empresa de reubicación y tiene un agente en su ciudad actual que le encanta, pregúntele a quién recomendaría en su nueva ciudad. Es muy probable que tengan socios de referencia, o puede preguntar a sus compañeros de trabajo en su nueva ciudad si tienen a alguien a quien recomendarían. Incluso pueden contactarme independientemente de la ciudad en que se mude, pues mi compañía tiene una red completa de socios de referencia en todo el país y podemos conectarlo con un gran agente. Cuando se comunique con el agente, sea muy específico sobre las cosas que son importantes para usted y escuche a la gente para recibir comentarios, ya que la gente debería poder enfocar sus búsquedas en línea en las áreas que mejor se adapten a sus necesidades. También podrá elaborar un plan para sus visitas en persona, y esto me lleva al consejo número 4, visitar con un propósito. Si tiene suficiente tiempo antes de su mudanza para hacer varios viajes a su nueva ciudad, aproveche eso, y si tiene ese tiempo, su primer viaje a su nueva ciudad debe ser un viaje de introducción, no una búsqueda de casa. ¿Y por qué no un viaje de búsqueda de casa? Bueno, pues porque si no es un comprador listo, las casas que está viendo ahora probablemente no estarán disponibles cuando esté listo. Sin embargo, correr los vecindarios, hablar con los constructores y tener una idea general de la ciudad es realmente el mejor uso de tu tiempo. Solo recuerde que si está hablando con los constructores y su agente no está presente, hágasle saber que usted está trabajando con un agente para que no cause problemas en el futuro. Ahora, puede visitar tantas veces como desee, ya que su última visita será obviamente la visita para comprar una casa. Cuando venga por su próxima casa, su casa actual ya debe estar bajo contrato. Y eso me trae al consejo número 5, que es hacer las ofertas. Ya ustedes saben qué vecindario quiere estar, ha dado seguimiento del inventario que sale en el mercado, y lo más importante, su casa actual está bajo contrato. Ahora está listo para comprar en colaboración con su agente de bienes raíces capacitado para que le encuentre la casa perfecta. Y recuerde lo que le dije antes sobre la contingencia, porque tiene que vender su casa para comprar la siguiente. Puede haber vendedores que no quieran ese obstáculo adicional con su contingencia. Trate de no sentirse ofendido por este motivo, porque es normal. La mayoría de los constructores están totalmente de acuerdo con la contingencia. Por lo tanto, las nuevas construcciones son una opción para usted. Si su casa actual, que está bajo contrato, ya se ha sometido a inspecciones y tasación, asegúrese de informar a los vendedores y los agentes de la propiedad, porque eso significa que está más avanzado en el proceso y su contingencia es un poco menos riesgosa en ese punto. Y no se sorprenda si el agente del vendedor en su nueva ciudad quiere comunicarse con su agente en su ciudad vieja para verificar ese contrato y asegurarse de que todo se desarrolle sin problemas. Consejo número 6. Lidiar bien con el proceso de la mudanza. El factor tiempo es muy importante cuando se trata de dos transacciones. Siempre aconsejo que se asegure de tener un periodo de depósito en garantía bastante largo en la venta de su casa actual. Aproximadamente 45 a 60 días funciona, incluso un poco más si necesita este tiempo para llegar a su ciudad actual, encontrar la casa para ponerla bajo contrato y tener suficiente tiempo para procesar su próximo préstamo. Si va a tener una empresa de mudanzas, asegúrese de consultar con ellos desde el principio y averiguar aproximadamente cuánto tiempo les tomará llegar desde su ciudad actual a su nueva ciudad. Si son unos días, entonces esto les da mucho tiempo para cerrar su antigua casa y empacar, hacer su viaje en automóvil hacia su nueva ciudad. Para ese momento el dinero estará publicado en el banco y podrá cerrar su nueva casa. Con suerte, si todo sale bien,
el camión de muebles aparecerá poco después. Tengo clientes que intentan hacer cierres consecutivos y funcionan. Definitivamente son factibles, pero son muy estresantes, porque si hay algún inconveniente, ha habido ocasiones en que los camiones de muebles literalmente han estado parqueados fuera de una casa sin tener ningún lugar para descargarlos. En resumen, vender mientras compra es bien complicado, pero definitivamente es posible. Es muy importante que los agentes los ayuden durante el proceso y también enfocarse en la venta antes de enfocarse en el lado de la compra. Una vez que su casa está lista, entonces puede emocionarse mucho con su nueva ciudad. Recuerde que cuanto más deseable sea su casa actual, mayor control tendrá sobre el proceso de ese cierre, obtendrá un precio más alto, podrá solicitar un periodo de depósito más largo y todo irá mucho mejor. Pues ha sido todo por hoy, muchas gracias por sintonizar. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video y dale a la campanita para que veas cuando saco un video nuevo. Me puedes seguir en mis otras redes sociales en Facebook como Enid Izquierdo, en Instagram enidizquierdo.realtor y mi número de teléfono 813-965-2120. Bye.